Cuarto Congreso Colombiano e Internacional Virtual de Educación Física, Recreación, Deporte y Actividad Física. Bueno, voy a compartir pantalla. Vamos a hablar de un tema que se llama el desarrollo de las habilidades físicas motoras. ¿Está bien la pantalla ahí? ¿La ubican bien? Sí, se ve perfecto. Bueno, a ver. Bueno, desarrollo de las habilidades físicas coordinativas y deportivas en edades escolares. Así que es un tema muy amplio. Lo que pasa que aquí, bueno, vamos a tratar de sintetizar un poquito. El enfoque de esta videoconferencia va a ser introducción de las habilidades motrices, distintas etapas del desarrollo de la iniciación deportiva, principio del deporte escolar, el deporte en la escuela, que es bastante amplio y realmente importante, en el cual se dan varias variables, porque ya lleva muchos años implementado, más de 100 años, no solamente empezó en Europa, pero bueno, se trasladó a toda aquí Latinoamérica. Siempre el enfoque de esta temática que voy a presentar es del aspecto educativo y del profesional de la educación física. Yo rescato una gran frase: los deportes transmiten valores como esfuerzo, voluntad, sacrificio, trabajo en equipo, ética o espíritu de grupo. Es decir, que eso me ha llevado a esa reflexión de muchos años estar dentro del deporte, ya sea profesional y sobre todo, más que nada, el deporte en la escuela, compitiendo con distintos campeonatos, torneos interescolares, más que nada que aquí en Argentina en una época se desarrollaron muy activamente. Actualmente, ahora, las competencias escolares radican a partir de los 14 años, no más temprana edad, porque, bueno, por una razón pedagógica que realmente lo tenemos bastante bien implementado a eso. Es decir, que ya los niños que participan en competencia a nivel provincial o nacional son sub-14, sub-16 y ahí se termina. Es decir, que ese desarrollo ya cada vez es más limitado, pero bueno, dentro de todo se siguen desarrollando competencias interescolares. Me pasé aquí. Quiero destacar que la gran base de esta gran temática es sobre todo los niños en la escuela. Es importante. Si bien está el profesor de educación física, los deportes, pero la gran base, es decir, la gran base de esa pirámide, diríamos, está los niños en las escuelas, entre la edad de 5 o 6 años hasta los 12 o 13 años. Ese sería, diríamos, la edad de oro para la iniciación, es decir, el desarrollo de estas habilidades coordinativas básicas en la edad escolar. Es decir, que aquí donde tenemos que aplicar todos esos bagajes técnicos que ya lo vamos a mencionar. Entonces, aprender en el deporte, en una sociedad donde los valores sí, a veces están en desuso, el deporte se presenta como una buena lección de vida, porque acá no solamente es ganar, sacar el campeón, sino que realmente es formar hombre para la vida. En eso, realmente acá en nuestro país lo tenemos muy claro, a eso, no queremos un campeón joven de 8, 9, 10 años. Es decir, que acá se lo va llevando, diríamos, paso a paso para que ese niño sea, es decir, haga deporte, pero bueno, respetando más que nada todos esos procesos de maduración que hay en el niño. Entonces, el niño cuando desarrolla esos deportes en conjunto, desarrolla la amistad, es decir, que generalmente se puede insertar bien dentro de esta sociedad. Y a veces se produce lo que se le llama, diríamos, los deportes conjuntos. Hay niños que les gustan esos deportes, compartir con amigos, amiguitos, y si no, se van a los deportes individuales, como ser tenis, natación, atletismo, es decir, que realmente allí está, diríamos, eso. Y la familia, por supuesto, que cumple un rol muy importantísimo en esto, es decir, que hoy por hoy los padres cumplen un rol totalmente aquí en nuestro. Yo generalmente hablo siempre de la realidad de aquí de Argentina. Cumplen un papel fundamental porque lo llevan al lugar de entrenamiento, porque realmente
lo llevan a lugares de competencia, bueno, están, es decir, pendientes totalmente. Entonces, a veces, aquí se plantea que en estas partes deportivas ganar o perder. Entonces, generalmente no se puede, esa motivación está siempre latente en el niño, pero no hay que magnificar nunca el éxito, porque no queremos un campeón joven de 9, 10 o 12 años, sino que sea campeón cuando ya esté un poco más maduro. Es decir, que realmente no hay que magnificar ese éxito, trasladarlo a que ya sea un campeón para toda la vida, no, porque actualmente ahora en el tenis, en el Roland Garros, Nadia Podoroska venía ganando y bueno, perdió. Entonces, según el coach de él, dice que hizo bien perder en cuarto de final. ¿Por qué? Porque realmente empieza a tener esa motivación que a veces se puede perder y no siempre se puede ganar. Esa era Maradona, por ejemplo, cuando tenía 13 años, jugó una final a nivel nacional, interescolar, y perdió la final, perdió 6-1. Y bueno, pero eso es, diríamos, el proceso de maduración que va aprendiendo un niño, de ganar o perder. Bueno, como dije antes, hay niños que van orientados hacia el deporte, diríamos, individual o acompañado. Rescato una frase de este señor que dice, un gran basquetbolista, que dice: puedo aceptar fallar, pero no intentarlo. El talento gana partido, el trabajo en equipo, campeonato. Diviértete y disfruta del juego. Es decir, lo que realmente coseché del deporte son enseñanzas y lecciones de vida. He fracasado una y otra vez en mi vida y es por eso que tengo éxito. Michael Jordan, que fue uno de los mejores jugadores del mundo en el básquet en Estados Unidos, es decir, que él tiene esas frases muy valiosas que siempre cita. Bueno, ahora vamos a explicar un poquito estas etapas del aprendizaje deportivo, donde siempre hay una etapa inicial que sería perceptivo-motora entre los 0 y 9 años, que aquí esta etapa donde se desarrolla, diríamos, todas esas habilidades motrices básicas, coordinativas, que son correr, saltar, trepar, lanzar, retar, girar, es decir, todas esas acciones siempre uno tiene que ir desarrollando, sobre todo hasta los 9 años. ¿Por qué? Porque ahí se desarrollan los patrones motores básicos del niño y después, por supuesto, que puede empezar a practicar algún deporte. Es decir, que aquí en Argentina se trabaja mucho en esa parte entre los que empieza a nivel inicial o preescolar, entre los 4, 5 y 6 años, ellos ya reciben clase de educación física en el nivel preescolar y después, por supuesto, que está toda esa etapa de primaria, donde el niño tiene todo ese bagaje técnico de distintas desarrollos motrices, es decir, coordinación, equilibrio, salto, bueno, todo eso lo tiene que hacer. Luego viene una segunda etapa, que es la formación deportiva múltiple, donde el niño ya empieza a hacer esa pequeña iniciación deportiva o juegos de predeportivo. Y luego viene una etapa de perfeccionamiento deportivo entre los 12 y 16 años, y luego, por supuesto, que hay una cuarta etapa, que es iniciación de rendimiento máximo, más de 16 años. Rescato un trabajo muy bueno de David Galileo de Estados Unidos, que es donde hace las fases del desarrollo motor, donde dice que entre los 0 y 2 años hay reflejos y movimientos rudimentarios, entre los 2 y 7 años hay esquemas motrices elementales, luego entre los 8 y 10 años hay esquemas motrices generales y esquemas posturales específicos entre los 11 y 13 años. Y después, por supuesto, después de los 14 años están los movimientos especializados. Esto según el David Galileo desarrolló estas grandes fases del desarrollo motor. Y bueno, vamos a explicar estas etapas del proceso evolutivo en la formación deportiva y de desarrollo de las habilidades básicas. Hay una fase de 1 a 0,4 años, familiar,
de 4 a 8 años en la fase 2 y después la fase de 9 a 10 años, donde se produce su desarrollo por todos los motores generales por medio de esas actividades naturales que di antes, que saltar, correr, lanzar, girar, todas esas situaciones, el niño ya la tiene que tener desarrollada entre los 9 y 10 años. Y después, por supuesto, que se inicia esta iniciación de predeportiva o deportiva entre los 10 y 11, que serían las edades más evolucionadas, más realmente dicen que la edad de los 9 años es la edad de oro del niño, que ahí donde se produce el desapego, es decir, que se le va el ego totalmente y puede empezar a trabajar en pareja, de a 3, de a 4, en conjunto. Diríamos, ahí esa edad es muy buena. Entonces, ahí, entre los 10 y 11 años se desarrollan proporciones reducidas, actividades poco complejas, y luego hay una iniciación deportiva especializada entre los 14 y 15 años hasta los 18 y 19. Aquí, por ejemplo, para dar un ejemplo, en el fútbol, por ejemplo, empiezan a jugar competitivamente a los 14 años. Es decir, que antes no se compite en el fútbol. Es decir, que sub-14 diríamos que la edad empiezan hasta los 18, hasta los 19 años, que son las, diríamos, fuerzas básicas o, diríamos, división inferiores, que se les llama acá en el fútbol profesional. Es decir, que siempre estas edades hay que respetarle este proceso madurativo. Y luego, por supuesto, que viene el deporte de alto nivel, después de los 18, 19 años, depende de cada deporte, ¿no? Este aprendizaje deportivo también se convierte desde el principio en una selección natural, pero aquí en nuestro país generalmente el deporte es inclusivo, participan todos, porque están los municipios, las escuelas, esa gran base que expliqué antes de la pirámide, bueno, aquí lo practican todos, en definitiva. Y vamos a describir un poquito esta formación perceptiva motora entre los 0 y 9 años. El niño toma nociones del cuerpo, hay un esquema corporal, coordinación de movimientos generales. Primero, por supuesto, que hay una coordinación, es decir, gruesa, después fina. Bueno, hay ubicación en el tiempo y espacio, y hay una conformación de la realidad por el juego que ya lo vamos a desarrollar bien el juego, como decir, qué es lo que ocurre cuando el niño está jugando. En estas edades, ¿qué es lo que debemos hacer? Motivar las formas básicas de movimiento. Hoy por hoy la motivación es importante, incluso dentro de las neurociencias se ha descubierto cosas fabulosas a través de la motivación. Hoy dice que se enseña a través de la motivación y las emociones, es decir, que las neurociencias nos están, digamos, indicando un camino que se está descubriendo a través del cerebro, es decir, que realmente es muy, muy importante. También, por supuesto, que tiene que tener mucha experiencia motrices, recreativa y variedad de jugadas. Aquí lo que no debemos hacer en esta edad de 0 a 9 años, entrenar, es decir, entrenar 2 o 3 veces a la semana, incentivar demasiado, premiar deportivamente al mejor, es decir, que estas cosas, diríamos, no se debe hacer. Y luego encasillar también deportivamente, ignorar las válvulas de seguridad, competir, es decir, que todas estas situaciones no se deberían hacer a estas edades. Y aquí vamos a entrar a desarrollar un poquito la evolución lúdica del niño, es decir, sobre todo en la escuela primaria, cuando hay un espacio, un tiempo, una interrelación entre jugadores, una parte móvil de movilidad para un lado, para otro. Es decir, que aquí los juegos son algo muy importante en este periodo. Es decir, en general, para mí, pensar en los juegos desde que nacemos hasta el resto de nuestras vidas, tercera edad, cuarta edad, siempre tiene que estar latente el juego. El juego es, siempre tenemos que estar presentes en cuando desarrollamos educación física. Y aquí, es decir, es importante el juego porque, bueno, hay una orientación espacial, considera la estructuración de su esquema corporal, el niño va aprendiendo.
Y el periodo de los 4 o 5 años, por supuesto que hay una gran movilidad, sí, ya se va coordinando el cuerpo, hay una motricidad, como dije antes, primero gruesa y después fina. Y bueno, los juegos también desarrollan la lateralidad, el cuerpo, es decir, para orientarse en su espacio físico que está jugando. Ahora me planteo un poco, ¿qué pasa en el cerebro de los niños mientras juegan? Hoy por hoy está todo estudiado esto y con bastante, diríamos, a nivel científico, es decir, que realmente está muy estudiado. ¿Por qué jugar? Es una habilidad natural de divertirse y crear experiencia. Es un camino para imaginar, transformar y crear. Y a través del juego se desarrollan estrategias libremente. Establecen reglas que le permiten ser jugados y delimitados. Libera a los niños a presión diaria de la escuela o de los padres. Es decir, que aquí realmente es importante. También mantiene la motivación y el interés, el cerebro descansa, permite iniciar, promover y mantener el aprendizaje de una manera espontánea. Y hay, por supuesto, que un universo de posibilidades cognitivas, sociales, afectivas y comunicativas. Es decir, que aquí el niño se desarrolla plenamente y a través del juego también, por supuesto, que desarrolla esas sustancias químicas muy positivas. La haber mencionado, acetilcolina, endorfina, encofalinas, dopamina, oxitocina, es decir, que serotonina. Realmente aquí vamos a describir un poquito brevemente qué hay en cada sustancia química que el niño segrega. Por ejemplo, la acetilcolina favorece estados de atención, aprendizaje, memoria, se activa la memoria y el aprendizaje a largo plazo. La endorfina reduce tensión neuronal, calma bienestar y felicidad. La dopamina, en exceso, creación, imágenes, seres fantásticos. La dopamina hoy por hoy es una de las sustancias más positivas sobre el niño en general. Hay una alta motivación física, músculos reaccionan ante ese impulso lúdico del juego. La encefalina, hay un perfecto estado de creatividad y se mantiene en un estado de calma y felicidad. La oxitocina genera que seamos fieles durante el juego, y compañerismo en forma amable. Y la serotonina reduce ansiedad y regula el estado de ánimo. Es decir, que todo esto es lo que ocurre en el cerebro mientras el niño juega, que es un pantallazo así muy rápido, pero es importante que ustedes lo sepan porque realmente hoy por hoy a través de la neurociencia se ha descubierto muchas cosas. También hago una clasificación de los juegos según el desarrollo motor. 0 a 2 años hay juegos sensoriomotores, de 2 a 4 años juegos simbólicos, de 4 a 6 años juegos libres y de 7 a 9 años juegos reglados, porque ya empieza el niño a delimitarlo. Y de los 10 a 13 años ya empiezan los juegos predeportivos o de iniciación deportiva. Es decir, que aquí estos son, diríamos, una clasificación general de los juegos. El juego ya dije que es muy, muy importante. Y vamos a describir, por ejemplo, la formación deportiva múltiple que va entre los 9 y 12 años, donde hay una coordinación de movimiento específico, apropiación del pensamiento táctico general, necesita experiencia deportiva variada, comienza la fuerza, velocidad, equilibrio y juegos específicos. Y en estas etapas, en esta edad, de los que debemos hacer serían técnicas globales de movimiento, desarrollo de la capacidad motora, que es importante, donde actúa la fuerza, la resistencia, la velocidad, equilibrio, coordinación. También, por supuesto, que a eso está llevada una preparación mental deportiva. Es decir, que aquí también tenemos que tener diversas experiencias deportivas, desarrollo del pensamiento táctico general, coordinaciones más específicas y juegos de menor número de jugadores reducido, es decir, 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, que se pueden dar en distintos deportes en general. Y aquí lo que no debemos hacer, técnicas específicas complicadas, especializar, competir matemáticamente, porque es competir a temprana edad, es un sistema, yo lo llamo antipedagógico,
y una aberración en forma psicológica. ¿Por qué? Porque el niño, aquí ocurre en el fútbol que diríamos es no informal, que lo organizan ligas, y a los 5 o 6 años lo hacen competir al niño, y después, ¿qué pasa? Cuando tiene 12 o 13 años, abandona el deporte. Es decir, ¿por qué? Por ese sometimiento de los padres, de los árbitros. Es decir, que el niño no tiene que competir a esa edad. Ignorar los síntomas de vocación deportiva. A veces los niños quieren hacer otro deporte, no lo que los padres lo obligan. También hay en ese perfeccionamiento deportivo entre los 12 y 16 años ya hay un desarrollo de estas habilidades específicas de un deporte, pensamiento táctico específico, hay posibilidades de alto rendimiento, posición en la cancha, diferencia entre la edad cronológica y biológica, que es muy importante eso y hay que tenerlo mucho en cuenta. Es decir, que realmente ustedes tienen que presentarse de esa forma y no considerar a los niños que por más grandes que sean y a lo mejor tienen 10, 11 años, incluirlo con niños de 2, 13, 14 años. No. Realmente hay que respetar esas dos partes que son muy fundamentales, cronológica y biológica. También lo que debemos hacer es diferenciar entre grupo homogéneo y heterogéneo. Así que aquí hay grupo inicial, intermedio, avanzado, es decir, que generalmente se lo divide en grupos. Tener paciencia en la irregularidad, es decir, que aquí uno a veces tiene que cumplir todos esos requisitos y bueno, en definitiva, abrir el camino que el alumno elija, es decir, apoyar y guiar al niño adolescente. Graduar esos avances, saber volver atrás cuando sea necesario, es decir, que aquí uno tiene que ir midiendo esas situaciones de aprendizaje. En definitiva, tenemos que respetar esos procesos de maduración, como dije antes. Ir despacio hasta los 14 y 16 años y después continuar hacia el juego técnico-táctico. Aquí, esta ruta del aprendizaje en la educación física, que es la neuroeducación, hay que tener elementos básicos, curiosidad y emoción, como dije antes. El niño hoy aprende por emociones y motivación. Hay que lograr una situación que el alumno se cite, hay que buscar esa provocación, que el alumno tenga alegría por la actividad que realiza, por la educación física en general. A veces en donde se va a desarrollar esos estímulos en nuestro cerebro y circuitos neuronales que codifican esa curiosidad. Es decir, que tenemos que buscar esas claves para tener éxito en nuestras clases de educación física. Y se cumplen 3 reglas básicas: aprender, memorizar y enseñar. Es decir, que aquí tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos. También la pedagogía cumple un aspecto bastante importante dentro de la enseñanza de la educación física. El aprendizaje, por supuesto que a veces puede ser activa o pasiva, es decir, en una clase teórica o en el salón o en el patio de la escuela para enseñar esas clases de educación física. Es decir, que siempre a lo largo de la vida acumulamos un repertorio de destrezas cognitivas, habilidades, capacidades, reconocer patrones que nos permiten abordar nuevas situaciones con familiaridad, es decir, lo que llamamos habitualmente la experiencia. Y para señalar, rescato una frase de Confucio, un gran filósofo chino, que dice: dímelo y lo olvidaré, enséñame y tal vez lo recuerde, implícame y lo aprenderé. Es decir, que acá, es decir, implicar a que el niño desarrolle esas habilidades motoras básicas es importante. También otra frase de Confucio que dice: me lo dijeron y lo olvidé, lo vi y lo comprendí, lo hice y lo aprendí. Es decir, nuestra clase de educación física siempre vamos a coincidir todo en un troncal común que sería el hacer. Hoy por hoy, lamentablemente, está esta pandemia de por medio que realmente nos deja un poco, diríamos, vacío por ese lado, pero bueno, el niño, si bien implementamos estas tecnologías para indicarle a los niños qué actividades hay que hacer, porque realmente hoy por hoy la educación física es 100% práctica, pero bueno, con esa, digamos, tecnología, videos que le hacemos desarrollar a los niños para que ellos hagan actividades físicas en su casa, hoy por hoy es bastante difícil
que la implementen, evaluarla más que nada, porque la evaluación es otro tema, es bastante complicado. Bueno, esta pedagogía las personas aprenden de diferentes formas, siempre hay métodos de enseñanza, que está el método tradicional, donde hay elementos técnicos, hay un dominio de la técnica en base a descomponer ese gesto deportivo en forma analítica, paso a paso. Y después, por supuesto que hoy por hoy se enseña un poco más activo, está el método global o método activo, que son los, según Domingo Blas, que dice, son los que se conciben las prácticas deportivas como una suma de técnicas, sino como un sistema de relación entre los diferentes elementos del juego, lo que permite determinar la estructura de estas actividades. Es decir, que hoy por hoy el método global es un método que se hace toda la acción del gesto deportivo en un solo movimiento, no se va a describir, diríamos, analíticamente, paso a paso. Esa sería la gran diferencia entre el método tradicional y el método activo. También esta pedagogía del aprendizaje es una actividad individual como una actividad cooperativa. Y hay principios pedagógicos en esta enseñanza de estas habilidades, de la alternancia, de la concreción de metas, de la sistematicidad, de lo general a lo específico, de la variedad, de lo poco a lo mucho, de la motivación, de lo sencillo a lo complejo y de lo conocido a lo desconocido. Es decir, que todos estos principios pedagógicos son muy importantes y hay que desarrollarlos siempre en las clases de educación física, que a veces algunos colegas no lo tienen en cuenta, pero tienen que tenerlo, es decir, realizarlo en forma práctica cuando, bueno, se vaya esta pandemia y volvamos a las clases de educación física. También hay una didáctica de la iniciación deportiva, en la cual hay reglas que condicionan la ejecución de habilidades motoras básicas. Hay una diversificación, es decir, diversas tareas significativas, hay mayor participación, nivel de ejecución adaptado. Es decir, todas estas situaciones que dan con respecto a los juegos, relación a los deportes con el entorno cambiante, utilización de saberes previos a los niños, respetar los tiempos de aparición de esquemas, juegos con relación a los deportes con entorno estable, es decir, que todas estas situaciones se da y bueno, realmente hay que respetarla y hay una didáctica también de la iniciación deportiva. Ahora vamos a explicar brevemente los principios de este deporte escolar, cómo se desarrollan, con principios generales, fisiológicos, pedagógicos, es decir, que estos principios siempre hay que respetarlos. Y por supuesto que siempre tiene que estar presente un examen predeportivo, es decir, que para que el niño desarrolle, es decir, que es muy importante aquí el certificado de salud para que el niño pueda desarrollar. También hay que, estos principios generales en una nutrición, es decir, hay una concientización, evaluación del niño, en qué hay que hacer un diagnóstico, cómo está el niño. Y luego están los principios fisiológicos, que esos son importantes también, de totalidad, de adaptabilidad, que es el SGA, Síndrome General de Adaptación, de la gradación del esfuerzo, de la intensidad suficiente, de la independencia del VTA, volumen de trabajo adaptado, y por supuesto de la recuperación ante estos trabajos que hacemos al niño. Pero estas exigencias fisiológicas a veces se ceden, hay trabajos musculares donde el niño hace una hipertrofia muscular, que hay menor crecimiento, hay esfuerzos máximos que son inconvenientes. Es decir, que cuidado con esto en trabajar, por ejemplo, con niños con pesa entre los 11, 12 y 13 años. Es bastante peligroso porque hay una exigencia fisiológica que el niño no está adaptado a esa edad. También hay exigencias psicológicas, el deporte colectivo antes de los 9 años, como expliqué, el niño ya sabemos que tiene ese ego y lo tiene que sacar, y hay un síndrome de saturación deportiva que cuando empiezan a practicar a temprana edad, 5 o 6 años, hasta los 12 o 13 años, se produce ese hecho a nivel psicológico, es decir, por la presión de los padres, dirigentes, árbitros.
El deporte en la escuela, es decir, que realmente contribuye bastante, sirve como contribución para solucionar nuevos problemas, para detectar y desarrollar el talento deportivo, pero siempre con un criterio educativo y para, por supuesto, para mejorar la enseñanza con una buena calidad. Aquí rescato que la utilización como movimiento castigo es negativa, antipedagógica. Es decir, que si el niño hace mal un ejercicio, una acción motriz mala, porque la aprendió mal, no lo vamos a castigar dando 5 o 6 vueltas a la cancha o 10 vueltas. El niño es para jugar, para aprender de diversas formas. Es decir, que aquí el movimiento como castigo no sirve, es antipedagógico. Eso ténganlo muy en cuenta porque realmente no sirve. El niño no va a odiar la educación física en general en vez de gustarle. Entonces, cuidado con esos castigos corporales, es decir, a través de distintas acciones que podemos implicar, como diciendo, da 10 vueltas a la pista porque hiciste mal un cierto movimiento. Bueno, conclusión de estos beneficios del juego en esta iniciación deportiva: la motivación, como dije, es algo muy importante. El juego es una actividad, hay tensión en el juego y por supuesto que también es muy beneficioso. Es decir, que aquí en esto siempre tenemos que tener en cuenta que la facilidad de adquirir mediante el juego, es decir, hay capacidades, hay habilidades, hay actitudes y rendimiento. Es decir, que esto es muy importante. Bueno, vamos terminando un poquito esta pequeña videoconferencia que me dieron poco tiempo y bueno, no la pude desarrollar más amplia, fueron 30 minutos que realmente no estoy acostumbrado a dar videoconferencias 30 minutos, sino son 50 minutos, casi una hora, a veces que es más amplio y puedo desarrollarlo mucho mejor. Conclusión personal a esta temática, porque es amplia y es mucho para explicar muchas situaciones que en este lo tuve que hacer muy comprimido, diríamos. Iniciar a niños y jóvenes a la práctica deportiva es un proceso sumamente complejo y de gran responsabilidad social, al ser precisamente el deporte un elemento catalizador en la evolución de estas personas. También otra conclusión que saco a esta temática es por eso que dicho proceso debe ser llevado a cabo por profesionales con una sólida formación científica de carácter multidisciplinario. No solamente puede estar, diríamos, la parte, como expliqué antes, médica, psicológica, fisiológica. Es decir, que aquí ese equipo sería ideal tenerlo en la escuela a veces, o un gabinete psicopedagógico, que aquí en Argentina hay un gabinete psicopedagógico, y bueno, todo eso nos suma para, por supuesto, que el niño sea muy feliz, se desarrolle unas clases de educación física muy efectiva y, por supuesto, exitosa. Concluyo esta pequeña videoconferencia diciendo: si usted quiere un campeón en su casa, vaya y entrénese. Mientras tanto, deje que su hijo juegue muy, pero muy feliz. Es decir, que el niño tiene que divertirse en las clases, aprender todas esas experiencias motrices que expliqué antes, pero generalmente tiene que ser muy feliz y el padre que vaya a entrenarse a otro lado. Es decir, gracias Colombia por esta invitación a este gran evento que han realizado, que yo ya estuve mirando los anteriores que estuvo hoy en la mañana, y bueno, y a todos los países que están presentes. Me han dicho que hay gente de República Dominicana, así que les mando un saludo a ellos también. Y bueno, Colombia, por supuesto, que es el país anfitrión y ya he tenido la oportunidad de ir varias veces, así que lo veo como un gran país, un gran potencial, porque ustedes están también bien ubicados a nivel olímpico con varios deportes, así que los felicito totalmente. Y bueno, y la educación física nunca va a morir en esto, siempre vamos a seguir presente por muchos motivos. La educación física siempre va a estar presente, porque la acción a través del movimiento que enseñamos nosotros siempre va a estar presente. Es decir, van a pasar muchos años y quédense tranquilos que
un concepto personal que yo tengo, ¿no? Por supuesto, que la educación física siempre va a estar vigente y latente. Es más, en nuestro país ahora van a reiniciarse las clases y una buena noticia, que las primeras clases que van a ser presenciales van a ser de educación física. Es decir, que en definitiva tenemos que ponderarnos bastante bien todos nosotros, porque realmente a nosotros nos tienen en cuenta. No es que estamos olvidados ni nada, sino que siempre la acción motriz, el movimiento que desarrollamos dentro de las clases de educación física es importantísimo. Así que yo soy un apasionado de mi profesión y bueno, así que le agradezco y muchas gracias.